Pues nada, buenas tardes y lo primero agradecer a H la invitación para la ponencia. Y bueno, vamos a, vamos a hablar de edificios en altura en Panamá, en concreto en la ciudad de Panamá, que como sabéis, pues presenta una elevada densidad de edificios en altura en un rango bastante variable, ¿no? Desde 100 metros hasta 300 más o menos, y bueno, una gran densidad de ellos, y además es una zona de alta sismicidad, con lo cual hay una serie de particularidades que han surgido en el diseño de edificios, ya no solo por el hecho de diseñar edificios en altura, sino por el propio hecho normativo, que es la primera parte que voy a comentar yo, la evolución normativa que ha habido más o menos en los últimos 20 años y cómo eso ha afectado a la forma de diseñar los edificios en Panamá. Yo voy a introducir un poco el cambio normativo principal que hubo, que ahora lo veremos, de la REP 4 a la 14. Ahora mismo hay una REP 21 ya, o sea que serían aproximadamente pues, cada 10 años un cambio normativo. El más importante fue el de la REP 4 a la 14. Y después Víctor hará una serie de ejemplos de edificios que hemos diseñado. Y luego Luis hablará de alternativas al diseño prescriptivo, que como veremos ahora genera una serie de sobrecostes, sobre todo, ¿no? Respecto en el tema evolutivo normativo, que mediante el diseño sísmico por desempeño, pues bueno, se puede un poco deshacer el camino, ¿no? Al que la normativa ha llevado, ¿no? En estos últimos años. Entonces, el primer cambio normativo, ahí un poco enumeraré los puntos en los que afecta sin detenerme mucho en ello, pero bueno, principalmente son tres puntos los que en el paso del 2004, perdón, del 2004 al 2014 se produjeron, ¿no? Y que afectaron a nivel normativo y a nivel de aceleraciones sobre el terreno. Entonces, el primero y más importante es que durante las obras de ampliación del canal se hicieron unas prospecciones sísmicas en base a las cuales pues, se investigaron las aceleraciones en torno a la zona de la falla de Panamá, que lo que produjeron fue un cambio en las aceleraciones de diseño en la ciudad de Panamá. Entonces, en un rango más o menos de 8 kilómetros desde la falla, digamos que se producían incrementos muy importantes del orden del doble aproximadamente de las aceleraciones básicas, que va un poco en consonancia con lo que se comentaba esta mañana en relación con los estudios propios de las fallas. Entonces eso fue un primer cambio de aceleración y luego hubo un cambio. Bueno, la normativa panameña se basa en la ASCE 7. En concreto, la del 2004 se basaba en la versión del 95 y entonces en el cambio a 2014 también hay una variación ahí que, aparte de la aceleración, afecta también a los factores de sitio y tipo de suelo, que hace que los coeficientes que mayoran la acción sísmica varíen al alza como consecuencia de algunos terremotos catastróficos que hubo en esa época en Estados Unidos, creo que con el de Kobe también. O sea, hubo una revisión de esos parámetros, ¿no? Entonces, eso sería el segundo factor. Eso afecta a los sismos de diseño también, ¿no? Que son mayores, a los espectros de respuesta. Y luego hay otro cambio muy importante, que es al hacer ese cambio de aceleración hay un cambio también en la clasificación de los edificios para su análisis sísmico. Entonces, en la normativa del 94, los edificios tenían una categoría, digamos, menos restrictiva, los edificios residenciales, incluyendo los de altura, pero al hacer este cambio pasan a ser una categoría más exigente, una categoría D, en la que prácticamente pues, todos los edificios acaban tienen unos requerimientos de diseño como hospitales, digamos. Eso implica, al final, en la consideración de la acción sísmica, una acumulación de factores de mayoración importantes, pues que tiene que ver desde esos factores de sitio, que era un tema normativo, hasta este cambio de aceleración, pues requerimientos de, por ejemplo, consideraciones respecto a los coeficientes de irregularidad en el edificio, de redundancia también, que no hay que aplicar o no había que aplicar para cierto tipo de edificios y que van mayorando esa acción sísmica, ¿no? Eso por un lado. Pero luego hay otro cambio, que ese es el cambio, o sea, todo esto
afecta, digamos, de una forma clara en el diseño de edificios altos, porque al final la normativa la hace para edificios de categoría C, ¿no? No imponía un límite para diseños de edificios con muros, o sea, con muros resistentes, ¿no? Con un simple sistema de muros era suficiente para proyectar un edificio en altura. Entonces, los edificios en Panamá se proyectaban normalmente con un sistema de muros o de núcleo y losas postesadas planas, sin ningún tipo de viga. Al hacer el cambio de categoría, para categoría D, la limitación para este tipo de tipología o de sistema de arrastramiento sísmico lo limita a 160 pies, que son en torno a 50 metros. Entonces, todos los edificios a partir de 50 metros de altura deben ya de proyectarse con otro tipo de sistema, con lo cual esto implica un cambio en la filosofía de construcción del país. Ya no se pueden hacer edificios, bueno, como nos gusta hacer aquí en España, ¿no? Todo plano y sencillo, sino que ya obliga a adoptar sistemas duales o otro tipo de sistemas sísmicos que al final lo que se traducen es en un encarecimiento de la construcción, teniendo en cuenta además que allí los edificios no es, aquí un edificio alto normalmente es un edificio singular, ¿no? Que digamos que puede construirse a un costo mayor. Allí muchos son edificios residenciales, convencionales, como los que tenemos aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, todo esto enlaza con este gran cambio. Bueno, luego hay una serie de parámetros habituales, sobre todo, bueno, tanto en diseño con ASCE como con Eurocódigo, que no tenemos aquí por ahora, no sabemos en qué va a acabar el tema este de la norma, pero de correcciones del cortante basal, las derivas también entre plantas, que es un tema que en España no está limitado por normativa, pero bueno, tanto ASCE como Eurocódigo si lo limita, también es más limitante al cambiar el tipo de edificio, con lo cual todo esto se va acumulando, digamos, y encareciendo la construcción. Luego en el cambio de normativa, y ya sería lo último que voy a comentar yo, pues también introdujo nuevas exigencias en cuanto al diseño de detalles, desde los diseños de los colectores que transmiten las cargas horizontales o todo el detallado de nudos, de pilares, etcétera, que se hizo mucho más exigente de lo que estaba previamente a raíz de estos terremotos, ¿no? Entonces, bueno, ahora le doy paso a Víctor, que os comentará un poco cómo se materializan esos cambios en edificios que hemos proyectado. Gracias, Diego. Buenas tardes. Bueno, se ha hablado mucho a lo largo del día de hoy de normativa, de diseño, de formas de diseñar, de detallado, de aislamiento, en fin, un montón de cosas que al final, cuando tenemos que aplicar la nueva normativa, la primera pregunta es ¿y ahora qué hago? Porque claro, todo esto, normalmente las normativas tienen un periodo de demora, 1 año, 2 años, los que sean, para poder aplicarse. Y ese tiempo se aprovecha para hacer la mayor cantidad de proyectos con la normativa antigua, en lugar de intentar formar a todo el mundo. Todo el mundo no son solo los que diseñamos, sino también propiedades, el Estado cuando son hospitales o cosas similares y propiedades particulares. En Panamá hay mucho promotor privado. Al final el dinero, en este caso, también tiene mucha más importancia. Pero claro, tú ahora tienes que diseñar edificios de este estilo en los que hemos pasado de todo lo que se hacía antes ya no vale, ahora hay que hacer otra cosa. Es muy difícil de convencer a la gente. Cuando ya no vale la forma de diseñar sísmico con un núcleo central y una losa plana, ahora tengo que ir sí o sí a vigas, a sistemas de pórticos especiales o a sistemas duales con SIWOS especiales y pórticos especiales, aparte del coste, pues es un problema, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? O aplicamos la normativa tal cual, que entonces tiene los problemas que estamos comentando. Intentamos cambiar también la forma de respuesta del edificio, pues a través de amortiguadores o a través de aislamientos o lo que sea. O intentamos buscar sistemas de diseño que nos permita, digamos, salvar estos requerimientos de normativa e intentar volver a la situación anterior, ¿no? Entonces, vamos a dar un ejemplo rápido de edificios que antes
bueno, pues eran habituales. Pues, en general todo circula alrededor de un núcleo más o menos central, más o menos a veces más excéntrico, menos excéntrico, pero bastante centrado en un núcleo con sirvos normalmente acoplados porque necesitas hacer los pasos para pasos, ¿no? De las puertas y los pasos entre vivienda de los núcleos centrales de comunicación y los aplana. Las losas allí son postesadas más que nada por un tema no para conseguir luces mayores, sino para conseguir espesores menores de hormigón por el coste de hormigón, ¿no? Entonces, bueno, como veis también las columnas se distribuyen más o menos alrededor de forma pantallada porque también tenemos los estacionamientos debajo siempre. Tenemos 8 o 9 pisos de estacionamientos y después tenemos la vivienda, ¿no? Vivienda, la oficina, lo que sea. Esto es, por ejemplo, dos torres de 180 metros, habrá una tercera ahí al lado, que parecen iguales, pero como veis la planta no tiene nada que ver, pero bueno, sigue la misma filosofía anterior de la Red 04 de núcleo y este ejemplo es una torre de 200 metros que viene a ser lo mismo, aunque tenga una base un poco más ancha, el plinto más ancho con una distribución algo distinta, en general tenemos esta misma filosofía de núcleo de sirvos intermedios. Con la nueva normativa tenemos ya que pasar a una mezcla de o sistema dual o sistema puramente de vigas especiales. Este es un ejemplo en el que se puede ver que prácticamente toda la distribución de columnas y sirvos de las plantas superiores no coincide con las plantas inferiores. Existe una transferencia en el nivel 9, donde está el área social, la piscina y demás, donde, bueno, pues este tipo de diseño también bueno, pues es habitual también en Panamá, quizás no tan exagerado como este, en el que casi todos los elementos verticales se transfieren en ese nivel de transferencia. Y, y bueno, se puede ver pues, que en este nivel, bueno, no se verá muy bien, se ven vigas de 2,80 metros, casi 3 metros de canto, postesadas, que se tienen que ir cesando por fases, que según van entrando en carga, en fin, serie de complejidades, pero vuelve a lo mismo, o sea, las distribuciones de columnas están muy afectadas por el parking que hay debajo y a veces se recurre a este tipo de soluciones. Evidentemente el promotor en la siguiente promoción pues dijo, quiero algo mucho más sencillo. Y como veis no tiene nada que ver. Es verdad que este edificio tiene como 10 pisos menos que el anterior. La anterior, la transferencia tenía 25 pisos de transferencia. O sea, las cargas eran bastante importantes. Cuando pasamos ya a la nueva normativa, claro, este por ejemplo es el Hospital del Niño, donde bueno, hay dos torres, una de ellas, bueno, básicamente de 100 metros de altura, ¿vale? No tiene tantos pisos, lo que pasa es que la altura entre pisos pues, es mayor, de 4,5 metros. Tenemos ya un problema de que es un hospital en el que tenemos irregularidad de todo tipo. O sea, tenemos los núcleos de comunicación más abajo, con los sirvos verticales más abajo, pero por arriba no tengo nada. Tenemos que ir sí o sí a un sistema dual, porque no puedo hacer solo con vigas de canto. Tenemos que hacer pues un montón bueno, tenemos irregularidades en cargas en plantas, porque tenemos a lo mejor una planta de quirófanos, la siguiente planta es de instalaciones, la siguiente planta es hospitalización, en fin, la distribución de masas y de rigideces es un poco caótica y la forma también. Entonces, bueno, este es uno de los ejemplos ya que pilló el cambio de normativa y que teníamos que utilizar el nuevo código. Aquí todavía no estás a tiempo de introducir nuevos sistemas que, por otro lado, hay que pagarlos. Es decir, el diseño que ahora va a contar Luis no tiene el mismo coste en ingeniería ni el mismo coste. Tampoco va a tener el mismo coste en el resultado final. O sea, que lo que pasa es que es un proceso de que todo el mundo entienda eso y lleva su tiempo, lleva años, de hecho. Este es el ejemplo de la ciudad, del Hospital del Niño, donde se ven todas las vigas, pues es un sistema dual, pero con pórticos especiales en todas las direcciones, con lo cual la afección, evidentemente, y más en un hospital, a instalaciones, a todo tipo bueno, en el fondo del hospital tiene mucha importancia las instalaciones, como es obvio, y esto hace también que las alturas libres, al final las alturas entre plantas tienen que crecer, creces el edificio, tienes un edificio más alto de lo que deberías, en fin, es un bucle. Bueno, ahora paso a Luis para que nos cuente un poco hacia dónde va tendiendo en Panamá el diseño de las estructuras para intentar volver a no tener que hacer este tipo de diseños con tanta viga y pantalla.
Buenas tardes. Voy a, a presentarle un poco lo que sería el diseño sísmico por desempeño en edificios de hormigón armado en Panamá. Voy a empezar primero más o menos, hemos visto el diseño prescriptivo de Panamá. Actualmente está apoyado en los códigos REP 2021 y el ASC 705. Este último es un código americano. El código que se usa para diseñar edificios en Estados Unidos, pero la versión del año 2005, no las versiones, que hay versiones posteriores. Estos edificios en realidad no están pensados para ser aplicados a edificios altos. Y para efecto de esta compra, pues hemos visto que más o menos 16 pisos es ya un edificio alto. Otro problema que nosotros hemos observado es que el diseño de muros cortantes en edificios altos no corresponde necesariamente al concepto de daño concentrado en una sola sección. Cuando se hace un diseño por pantalla, con pantallas en sismo, se espera que las fallas estén solamente en la pantalla, en la parte inferior de la pantalla. Específicamente, el método 1 de la ESC 31819 lo especifica así, aunque ya lo ha modificado un poco. El concepto corresponde, el comportamiento esperado es mucho más complejo que el asumido por la normativa. Ustedes pueden ver que un edificio alto tiene un podio, tiene sótanos, tiene una torre grande. El muro que está a mano derecha es un muro que no tiene un comportamiento de mucha carga abajo y poca carga, de mucha carga abajo y poca carga arriba, sino que por la losa del final del podio hay una transmisión importante de carga. Todas estas cosas, pues aplicar un código prescriptivo ahí, aunque se puede hacer, tiene sus limitaciones. Un tema que a mí me sorprendió mucho cuando yo estudié es este concepto de los marcos especiales diseñados de acuerdo con el código ASC 7 y el ACI pueden no desarrollar comportamientos esperados. Esto está una referencia del libro de Meli del 2015 que lo pueden observar. Generalmente los códigos americanos dicen que para hacer que la falla sea dúctil, o sea, en las vigas, en los pórticos, hacen que la columna sea un 20% más fuerte que las vigas. Los momentos en la columna son un 20% más fuerte que las vigas. Pero claramente se puede observar en este análisis no lineal que para edificios de tan solo, digamos, 20 pisos, eso no se comporta así. La falla se concentra en la parte inferior. Entonces, esto es una cosa que incluso todavía está bajo investigación. Un problema que hay también con el ASC 705 es que solamente permite para edificios altos en diseño prescriptivo marcos especiales duales, ¿no? Marcos especiales o sistemas duales. Sistemas que no están permitidos, como los que había enseñado Víctor, las placas planas trabajando en conjunto con un sistema de carga lateral con muros cortantes, como el que tenemos en el centro del dibujo. Por ejemplo, acoplar columnas de fachada a muros cortantes no está muy definido en la tabla esta de elementos que podemos diseñar. O outriggers con disipadores, que es una solución muy buena para edificios altos, pues tampoco está contemplado en los sistemas comunes. Abriendo pues el camino en Panamá, nosotros hemos generado un anexo que permite el diseño sísmico por desempeño. Se debe garantizar la seguridad bajo cargas de gravedad, viento, presión de suelo, o sea, todas las demás cargas con el método prescriptivo, o sea, todo lo que sea vientos y todo lo demás lo hacemos normalmente como están en los códigos, y el diseño sísmico lo hacemos con el diseño por desempeño. El diseño por desempeño nosotros estamos utilizando como norma de referencia el procedimiento alternativo de diseño de edificios altos de la ciudad de Los Ángeles, en la versión del año 2018, que es un documento bastante completo y que toma en cuenta, bastante completo y bastante normativo, ¿no? Vale la pena decir aquí que generalmente la gente piensa que el diseño por desempeño es un diseño fuera de norma. Eso no es cierto. Puede ser un diseño con otras normas, ¿no? No es un diseño fuera de normas. Y luego, pues el documento del ASC 41 también es muy importante tenerlo como referencia.
a grandes pasos, porque es prácticamente imposible decir un diseño por desempeño. Yo podría decir que el diseño por desempeño consta de 6 puntos. Primero, definir el desempeño esperado. Segundo, hacer un diseño preliminar de la estructura. O sea, y ese diseño preliminar es el diseño a nivel de que tenemos que determinar los aceros en las columnas, las vigas y los muros cortantes. Luego debemos cumplir con las limitaciones a nivel de servicio. Esto generalmente en el documento de Los Ángeles define las dimensiones de los elementos. Y luego debemos definir qué es lo que se va a comportar no linealmente y garantizar su deformación. Y luego definir qué es lo que se va a comportar linealmente. Porque nosotros podemos decir que en un elemento, en un edificio, nosotros vamos a tener lugares donde nosotros vamos a concentrar el daño, ¿no? Estos son los que tienen que tener ductilidad y los vamos a modelizar no linealmente. Pero otras cosas que no van a llegar a daño, nosotros las podemos diseñar como elementos lineales o como elementos con rigidez infinita cero, pero bueno, como elementos lineales. Y luego esos elementos lineales que se tienen que comportar linealmente, nosotros tenemos que garantizar su resistencia. Todo esto tiene que ir de la mano o tiene que ir coordinado con un proceso de revisión externa o peer review. Es parte fundamental del diseño por desempeño, el peer review de todo lo que estamos haciendo. Generalmente lo que hacemos es que definimos un factor de utilización, que es la demanda entre capacidad. Esa demanda entre capacidad que debe ser menor que 1, donde la demanda es la deformación o fuerza producida por el sismo o los registros sísmicos que estamos estudiando. Y la capacidad es la máxima deformación o fuerza que soporta la estructura o el elemento. En esta tabla, que es una tabla, está basada en una tabla del documento de Los Ángeles, pero que yo le he puesto, generalmente nosotros tenemos 3 niveles de verificación. Ocupación inmediata, que está relacionado con un periodo de retorno de 1 en 43 años, el de salvaguardar vidas o life safety de 1 en 475 años, y luego está el collapse prevention, ¿no? Que es para un periodo de retorno de 1 en 2475 años. Los dos primeros, fíjense que está 1 y 2. En general, el Código de Los Ángeles solamente pide el 2 y el 3, pero el 1 es pues el que se hace el diseño de todo, porque hay que tener la estructura diseñada para poder hacer el análisis no lineal. En prevención de colapso es donde se hace el análisis no lineal en forma de time history, ¿no? Y lo que básicamente nosotros hacemos es que tenemos una demanda definida en forma de espectros de respuesta para periodos de retorno de 2500 años. Esto nos los dan los sismógrafos, los sismólogos. Generalmente tiene que ser un geofísico o un ingeniero sísmico el que nos da la demanda. Luego esa demanda se utiliza para calibrar registros sísmicos reales, digamos mínimo 7. Mínimo 7 pide la norma máxima recomendable como 11 a 12, ¿no? Y estos registros se aplican a un modelo no lineal. Este modelo no lineal es donde nosotros vamos a tener poder programar el comportamiento histerético, podemos verificar las capacidades de carga en las curvas de falla de los elementos, ¿no? Y bueno, es la parte más difícil del análisis. Vale la pena destacar que en el documento de Los Ángeles, no permite pushovers, no permite, ¿cómo se dice? No permite pushover para análisis no lineales. Él recomienda, él solamente permite time history analysis, ¿no? Y luego la respuesta que nosotros obtenemos aquí, que son millones enorme cantidad de respuestas, nosotros en el caso de deformaciones generalmente son las deformaciones unitarias en los muros cortantes, ¿no? En vigas de acople, en elementos no lineales, como por ejemplo pueden ser disipadores, pueden ser las rótulas en columnas de pórticos, de algunos pórticos, pero también nos permite encontrar esfuerzos o tensiones en elementos que hemos asumido que no van a fallar, ¿no? Como puede ser el cortante en los muros cortantes, como puede ser el cortante en las vigas, como puede ser el esfuerzo en las columnas o como pueden ser las fundaciones, ¿no?
toda esta gran cantidad de factores de utilización que nosotros tenemos que garantizar que la demanda entre la capacidad deba ser menor que 1. Si eso no cumple, entonces tenemos que plantearnos otro sistema. ¿Qué ventajas hay en el diseño sísmico? Primero es que se realiza un análisis más robusto y sistemático que permite comprender y evaluar la estructura con un comportamiento acorde con la naturaleza dinámica y el comportamiento no lineal de las mismas. El comportamiento dinámico de materiales y de estructuras para cargas de muy alta intensidad, que no es lo mismo que un problema de fatiga, para cargas de muy alta intensidad, tiene un comportamiento bastante diferente al comportamiento estático que nosotros vemos en las pruebas de carga. Otra cosa que es importante es que se pueden utilizar sistemas estructurales que son más adecuados para construir, disminuyendo significativamente los costos, ¿no? Esto es un punto que solamente este punto pues amerita el estudio en este tipo de edificios. Y luego también se logra una mayor flexibilidad en la utilización de los espacios y el diseño arquitectónico. ¿Por qué? Porque la norma ASS, las normas americanas o la norma ASS, las normas americanas que son las que usamos nosotros en Panamá, cuando entramos cuando se hicieron más restrictivas, no solamente incrementaron las cargas, sino que también pusieron unas relaciones de forma de las columnas y relaciones de forma en las vigas. Entonces, muchas veces el arquitecto quiere, digamos, en los pisos de abajo de estacionamiento, columnas que sean solamente de 40 o 50 centímetros de espesor. Y antes pues, uno podía hacer columnas de 50 centímetros de espesor por 2 metros de largo, ¿no? Ahora no. Ahora, si se hace diseño prescriptivo, una columna, el espesor de la columna no puede ser menos del 40% del largo. Y eso puede traer consecuencias importantes en el diseño arquitectónico y varias cosas más. Bueno, esto era lo que yo les quería comentar. Aquí les he dejado una referencia. Les recomiendo bastante el libro 1 de Jack Melly, Diseño sísmico de refuerzo de estructuras de concreto reforzado. Él es un profesor de la Universidad de Berkeley, que la verdad fue el presidente del ACI 318-19. Y es un libro que está muy bien, muy claro y recoge muchísima referencia experimental sobre diseño sísmico. Otro libro interesante, bueno, están las normas panameñas. Otro libro interesante es el número 7, Guías para el diseño, para el diseño por desempeño de edificios altos, que es la versión del 2017 del PIER. Este es Pacific Airport Engineering Center. Eso creo que queda en San Francisco, en un lugar de eso. Esto es un documento, tiene como 300 páginas y leerlo puede durar como unos 3 o 4 meses, pero tiene prácticamente toda la documentación y todo el análisis y la discusión de este tipo de diseño por desempeño de qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, ahora pues en los Estados Unidos. Bueno, y con eso yo acabo mi presentación. Muchas gracias y cualquier cosa, pues aquí estamos para responder.